Marcos siempre había tenido una relación casi mística con las imágenes. Desde niño encontraba en los rostros humanos algo que los demás no notaban. Mientras otros dibujaban paisajes o autos veloces, él copiaba gestos, miradas, ceños fruncidos, labios tensos, arrugas nacientes. No era tanto el arte lo que lo fascinaba, sino la historia que se escondía detrás de una expresión. Un rostro, para Marcos, era un enigma a medio descifrar. A los 32 años, vivía solo en un pequeño departamento al sur de la ciudad, con sus horarios invertidos como la mayoría de los freelancers. Durante el día dormía con las cortinas negras bien cerradas, y de noche se sumergía en su mundo de píxeles y trazos vectoriales. Usaba programas de edición de imagen que pocos conocían, y se conectaba con artistas de foros internacionales que hablaban en términos casi crípticos. Marcos no vendía arte, él lo ofrecía, y solo si sentía que quien lo pedía lo merecía. Fue precisamente en uno de esos foros donde vio por primera vez una mención a la galería. Un usuario con el alias _noface_89 compartió una captura de pantalla que, en un principio, parecía un montaje. Era una imagen digital de un rostro que no parecía renderizado ni fotografiado. Era otra cosa. Tenía la perfección quirúrgica de una IA, pero también la emotividad de una pintura al óleo. La expresión era extraña, mezcla de angustia, ternura y algo más difícil de describir, resignación. ¿Alguien más ha visto esto? Component Placement preguntaba NoFace89. Es parte de una galería, solo accesible vía .onion. Solo con invitación. Marcos no pudo evitarlo. Escribió al usuario, lo presionó con preguntas técnicas, y después de horas de insistencia, recibió una dirección .onion cifrada con una contraseña, Mirror Pass. También venía con una advertencia: no compres nada si no estás dispuesto a ver más allá de la imagen. Marcos se rió. ¿Qué podía haber más allá de una imagen? El navegador Tor rugía suave mientras abría la dirección. La pantalla se oscureció un segundo y al cargar, apareció lo que parecía una galería virtual de paredes negras. Solo había retratos, uno tras otro, sin nombres ni fechas, solo un número de serie y debajo un precio en Bitcoin. Las caras eran inquietantes. Algunas sonreían pero sin alegría. Otras estaban congeladas en un grito mudo. Todas transmitían algo profundamente humano, pero también roto. Marcos no recordaba cuánto tiempo pasó mirando. Perdió noción del reloj y del hambre. Sentía como si lo observaran desde el monitor, como si cada uno de esos rostros tuviera una historia que intentaba contarle en silencio. Entonces lo vio, un retrato distinto a los demás. Era el único que no parecía atormentado. Su expresión era ambigua, pero los ojos parecían vivos. Casi parpadeaban. El número de serie decía RX113. Precio: 0.078 Bitcoin. No era barato, pero tampoco imposible. Marcos dudó un momento. Recordó la advertencia de NoFace89. Luego hizo clic. El archivo llegó esa misma noche. El remitente era anónimo, solo decía Sender LGR. El paquete comprimido incluía un archivo en formato exclusivo junto con una nota .txt que decía: gracias por adquirir RX113, no lo compartas, no lo edites, no intentes duplicarlo. Mira solo con luz tenue, no uses pantalla reflejante. Marcos pensó que era parte del marketing macabro, como esos ARGs que juegan con los límites de la realidad para generar intriga. Extrajo el archivo, lo abrió en su monitor de diseño y esperó. El rostro cargó lentamente. Cada píxel parecía dibujarse con minuciosidad, como si el archivo se autorreconstruyera. Al terminar, la imagen lo dejó sin aliento. Era hermoso, inquietante, inexplicable. Era el rostro de una mujer joven, pero su edad parecía flotar entre los 20 y los 40. Tenía una expresión de comprensión profunda, como si supiera cosas que nadie más sabía. Marcos acercó el rostro con la herramienta de zoom. Cada poro, cada línea de expresión, cada pestaña estaba recreada con precisión sobrenatural, y entonces ocurrió. El rostro cambió, no de forma brusca, ni con animación visible, solo se transformó sutilmente. La boca que antes parecía relajada ahora estaba tensa. Una sombra de tristeza cruzó los ojos. Marcos parpadeó, retrocedió el zoom, y la expresión volvió a la original. Pensó que era su imaginación, la mente jugándole una broma,
volvió a mirar, y otra vez un cambio, minúsculo, inquietante. Durante los días siguientes, Marcos se volvió obsesivo. Miraba el retrato durante horas. A veces creía que los ojos lo seguían. En otras ocasiones estaba seguro de haber oído algo. Un susurro bajo, como un zumbido distante que salía de sus bocinas, aún estando apagadas. Su computadora empezó a actuar extraño. Se sobrecalentaba sin razón. Los ventiladores rugían incluso en modo reposo. El software de edición se cerraba solo, y al reiniciarlo, encontraba el archivo RX-113 abierto, como si nunca hubiera salido de él. Y los cambios en la imagen eran cada vez más intensos. Una noche, creyó ver lágrimas en los ojos de la mujer. Otra, juró que le susurró su nombre. Marcos. Pensó en eliminar el archivo, pero algo se lo impedía. Una mezcla de fascinación y temor. Sentía que si borraba ese rostro, perdería algo de sí mismo. Entonces, ocurrió algo que lo hizo temblar. Estaba organizando sus carpetas cuando notó que había una nueva imagen descargada automáticamente. No la había bajado, no la conocía. Al abrirla, encontró otro retrato, otro rostro. Esta vez era el de un anciano, con los ojos totalmente blancos, como si estuviera ciego. Pero lo más perturbador no fue eso. Fue el hecho de que el archivo tenía un nombre, RX-112.jpg. El anterior era RX-113. Marcos, con manos temblorosas, buscó en la galería original con su enlace .onion. RX-112 ya no estaba listado. Buscó más atrás. RX-111, RX-110, todos eliminados. Solo quedaban desde RX-114 en adelante, como si cada retrato tuviera un ciclo, un destino. Y entonces entendió. Lo que había comprado no era solo una imagen, era algo más, algo que avanzaba hacia él. Un espejo en su sala se quebró esa noche sin razón aparente. Marcos, al mirarse en uno de los fragmentos, sintió un escalofrío. Su reflejo era casi igual, pero los ojos no eran suyos. Y en la galería, justo cuando actualizó la página por curiosidad mórbida, lo vio. Un nuevo retrato aparecía bajo el título RX-114, en proceso. El rostro aún no estaba definido, pero tenía la silueta de un hombre de cabello corto, barba incipiente y expresión confundida, muy parecido a él. Demasiado parecido. Marcos no era paranoico, o al menos eso se repetía, pero desde que vio aquel retrato titulado En proceso con un rostro demasiado similar al suyo, algo en su interior se resquebrajó. Como si una fisura invisible lo atravesara por dentro, dejando pasar algo frío, silencioso, irreversible. Durante los siguientes días, su comportamiento cambió drásticamente. Apenas comía, no salía. Había cubierto todos los espejos del departamento con sábanas viejas, harto de sentir que algo lo miraba desde el otro lado. Incluso su reflejo, al cual había aprendido a ignorar desde la pubertad, ahora lo incomodaba. Pero lo más inquietante eran los sueños. No eran pesadillas comunes, no eran sueños de persecución o de muerte. Eran vacíos, como si flotara dentro de una imagen congelada. Marcos soñaba que estaba dentro de su propio retrato, encerrado en una jaula de píxeles, viendo al mundo desde una pantalla mientras una figura sin rostro lo observaba y escribía líneas de código. Y cada mañana, al despertar, su cuerpo parecía más cansado. Como si algo le robara energía durante la noche. Tenía ojeras profundas y su piel empezaba a lucir grisácea, casi translúcida. Una noche, impulsado por una necesidad enfermiza de entender, decidió buscar respuestas. Abrió el navegador Tor con una red VPN anidada sobre otra. Se sumergió más allá de la superficie de la Deep Web, en sitios olvidados, foros con actividad delictiva, páginas codificadas en lenguaje hexadecimal. Recordó una regla fundamental que todo internauta conocía. La Deep Web no tiene fondo, pero sí tiene dueños. Tras horas navegando, encontró un hilo cerrado en un foro llamado Mirror Maze 00, donde varios usuarios hablaban de algo llamado Project LGR. Solo había 27 publicaciones antes de que el tema fuera bloqueado. Algunas eran vagas, especulativas, pero otras parecían escritas por gente que realmente había accedido a esa galería. Una publicación destacaba por encima de todas. Era de un usuario con el alias Mirax y estaba fechada 2 años atrás. El post decía: los retratos no son generados por IA, no del modo que ustedes creen.
Se alimentan de patrones biométricos recopilados por tecnologías invisibles, cámaras ocultas, software espía, redes de análisis facial alojadas en dispositivos sin que lo sepas. Ellos no crean rostros, ellos los capturan, y no venden imágenes, venden presencias. Si tu retrato aparece en la galería, no lo verás de inmediato. Al principio solo notas señales, ruidos que nadie más oye, reflejos distorsionados, archivos que no recuerdas haber descargado. Y luego, el cambio, comienzas a dejar de ser tú. El mensaje terminaba con una advertencia en mayúsculas. Si te ves en la galería, ya es demasiado tarde. Marcos tragó saliva. Su garganta estaba seca. Abrió de nuevo el enlace a la galería. Esta vez lo hizo desde una máquina virtual por precaución, aunque sabía que probablemente ya no importaba. Entró con la contraseña MirrorPass y se desplazó por los retratos disponibles. El retrato RX114 seguía ahí. Ya no decía en proceso, ahora decía RX114, activo. Y el rostro era el suyo. No una fotografía exacta, sino una versión ligeramente alterada. Más pálida, con los ojos vacíos y una ligera sonrisa torcida. No era él, no del todo. Pero tampoco era un extraño. Marcos cerró el navegador de golpe. Su corazón palpitaba con fuerza. Las luces parpadearon. El monitor emitió un zumbido grave, casi como un rugido digital. Su computadora se apagó sola. Durante unos segundos hubo un silencio absoluto. Después, los altavoces, que estaban apagados, emitieron un pequeño crujido. Y una voz susurró, casi imperceptible: «No cierres la puerta». Después de eso, todo cambió. Marcos comenzó a encontrar imágenes nuevas en su galería personal. Retratos que no había hecho, personas que no conocía. Algunas de ellas parecían estar dormidas, otras mirando directamente a la cámara con una expresión desesperada. Lo más perturbador fue descubrir que algunos de los retratos no eran solo imágenes estáticas. En una carpeta oculta, encontró un archivo en formato .mov. Lo abrió con cautela. Era un video. Solo duraba 3 segundos. Mostraba a una mujer sentada en una habitación oscura, llorando. Levantaba lentamente la mirada hacia la cámara y con la voz quebrada susurraba: «Ayúdame, aún estoy aquí». El video se detenía en un frame distorsionado donde la cara de la mujer se desfiguraba como un glitch antes de apagarse. Marcos lo reprodujo una y otra vez. Cada vez, el rostro parecía cambiar mínimamente. En una versión los ojos estaban vacíos. En otra había algo, una figura oscura, detrás de la mujer. Intentó rastrear la fuente del video, pero no había metadatos, ninguna IP, nada. Como si el archivo hubiera existido siempre en su disco. Días después, en un acto desesperado, decidió contactar a NoFace89, el usuario que lo había llevado por primera vez a la galería. Le envió un mensaje directo y claro: «Necesito saber qué es esto. ¿Quién está detrás? ¿Cómo salgo?». La respuesta llegó 1 hora después. «Nadie sale. Nadie entra sin dejar algo atrás. ¿Tú qué diste?». «Solo compré una imagen». «Number, ellos no venden imágenes. Venden espejos. Tú diste reflejo». «¿Reflejo?». «Tu energía, tu presencia digital, tus emociones. Cada vez que la miras, la imagen se alimenta, y tú te disuelves». «¿Cómo lo detengo?». «No puedes, pero tal vez puedes entenderlo». La cuenta de NoFace89 desapareció minutos después. Al intentar volver a entrar a su perfil, el foro marcaba: «Usuario no encontrado». Marcos comenzó a notar cómo su presencia en el mundo físico se desdibujaba. Personas cercanas no respondían sus mensajes. Su número aparecía como desconocido. Su reflejo, incluso en superficies no reflejantes, como el vidrio de su microondas o en el negro de su celular apagado, mostraba algo distinto. Una versión más pálida de sí mismo, con ojos cada vez más hundidos. Fue entonces cuando decidió intentar un último recurso: rastrear la IP de la galería, saltando barreras con programas que solo hackers experimentados sabían usar. Utilizó un rastreador de rutas ocultas y redes superpuestas. El resultado fue desconcertante. La IP apuntaba a múltiples ubicaciones al mismo tiempo: Berlín, Lagos, Yakarta. Un nodo que parecía saltar cada segundo, como si la galería no estuviera en un lugar físico, sino en todos a la vez. Finalmente encontró una coordenada fija que se repetía entre los nodos:
Una ubicación rural cerca de los Montes Cárpatos en Europa del Este. No había mucha información, salvo una nota en un foro de conspiraciones digitales. Mirror House. Solo uno regresó, y no hablaba. A la mañana siguiente, recibió un mensaje por correo electrónico. El remitente era un conjunto de números y símbolos sin sentido. En el asunto solo decía, RX 114, aprobado. Y en el cuerpo del mensaje, una única frase, prepara tu rostro, pronto será irrepetible. Desde entonces Marcos ya no duerme. No porque no quiera, sino porque no puede. Cada vez que cierra los ojos los ve, los rostros, decenas, cientos, gritando en silencio, atrapados en cuadros invisibles como retratos malditos esperando a ser comprados. Y lo peor es que ya no está seguro de cuál de todos es el suyo. Marcos ya no sabía si los días pasaban o simplemente se repetían. Su noción del tiempo se desvanecía como humo en la pantalla. Había desconectado el internet, desinstalado los navegadores, destruido el disco duro. Y aún así, cada vez que encendía la computadora, la imagen de su rostro lo esperaba. No el que conocía, no el que mostraba su credencial o su espejo del baño. Era otro Marcos, uno que parecía haber perdido toda esperanza, uno que ya no era del todo humano. Los susurros eran constantes, incluso con el equipo apagado. Las luces parpadeaban. Las paredes se sentían más estrechas. Ya no podía dormir. Al cerrar los ojos, escuchaba voces entrecortadas llamándolo por su nombre. Algunas veces, incluso sentía el toque leve de dedos invisibles sobre su piel, como si algo del otro lado intentara alcanzarlo. Pero no iba a rendirse. No todavía. Entre sus últimas investigaciones, una pista no dejaba de resonar en su mente. Mirror House. Solo uno regresó. Ese uno era su última esperanza. Después de buscar durante días en foros oscuros y servidores enterrados, encontró una publicación vieja con las palabras claves. Escape LGR Survivor. Era un comentario dentro de un hilo sobre arte digital maldito, publicado por un usuario llamado Alexei Güero. El post no decía mucho, solo, estuve allí, conocí la casa. Pero no todos los retratos están encerrados, algunos caminan. Le respondió. Esperó. A los 2 días, recibió un correo desde una dirección temporal. Si vienes, no vengas solo, y no traigas tu rostro. Incluía una ubicación, Timișoara, Rumania. Marcos empeñó lo poco que tenía, vendió su equipo, compró un pasaje sin retorno. Sintió que su alma ya estaba empeñada, y en el fondo, sabía que su rostro ya no le pertenecía. El viaje fue brumoso. Cada escala parecía estar marcada por un símbolo que no entendía. Figuras geométricas en stickers, en monitores de aeropuerto, en los números de las puertas, como si el código detrás de la galería se extendiera a lo físico, como si la red lo estuviera guiando. Timișoara era una ciudad silenciosa, gris. Allí, en un edificio abandonado en las afueras, Marcos encontró a Alexei. Era un hombre alto, de rostro enjuto y mirada perdida. Pero lo más impactante era su ausencia de reflejo. Lo llevó a un espejo oxidado en una esquina del cuarto. «Mírame», dijo con una voz seca. Marcos lo miró, y no vio nada. Alexei estaba parado frente al espejo, pero no estaba ahí. Hace años me vi en la galería, RX 099. Mi retrato fue vendido. Perdí mi sombra, perdí mi reflejo. Pero aún respiro. Estoy fuera, aunque no del todo. Marcos tragó saliva. ¿Qué es exactamente la galería? Alexei bajó la mirada. Sacó una libreta vieja. Dibujó un esquema. Un círculo de líneas digitales intersectado por figuras humanas. Es un nodo, un umbral. No solo recopila rostros, recopila presencias. Lo que tú crees que es una imagen, en realidad es una cápsula. Cuando la compras, aceptas el acceso. Tu energía queda registrada y lentamente, tu yo digital se separa de ti. Lo duplican, lo deforman, y luego lo reemplazan. ¿Reemplazan? ¿Has notado que la gente ya no te recuerda igual? Que te ven diferente. Eso es porque tú ya no estás del todo aquí. Ellos te están suplantando. Marcos cerró los ojos. Lo sabía, lo había sentido. ¿Puedo romper el ciclo?, preguntó. Alexei le tendió un objeto extraño. Era un pequeño espejo circular cubierto con símbolos tallados. Hay un ritual, una ruptura simbólica. Debes enfrentarte a tu retrato, pero no en la pantalla, sino en el origen. ¿Dónde es eso?
La galería tiene una réplica física. Es un lugar oculto entre las montañas. Solo los marcados pueden verla. Y tú ya estás marcado. Alexei le tocó el pecho. Lo miró a los ojos por última vez. Si entras, puede que ya no salgas igual, o que no salgas en absoluto. Marcos siguió las instrucciones. Caminó durante horas a través de un bosque espeso. El GPS no funcionaba. Las brújulas giraban sin sentido. Pero su cuerpo lo guiaba, como si una voz muda lo arrastrara. Y entonces la vio. Una casa solitaria, de madera negra, sin ventanas. Tenía algo antinatural, como si estuviera hecha de fragmentos de sueños rotos. Al acercarse sintió una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Entró. Dentro, la oscuridad no era ausencia de luz, sino una entidad. Las paredes estaban cubiertas con retratos. Miles. Algunos lloraban. Otros gritaban en silencio. Y entre ellos, estaba él. RX-114. Su rostro completo. Pero con una sonrisa completamente vacía. El retrato parpadeó. Lo miró y habló. Tú ya no eres tú, Marcos. Aquel instante se quebró en múltiples planos. Fue como un colapso entre lo físico y lo digital. Su mente se fragmentó. Vio memorias suyas siendo arrastradas por líneas de código. Vio versiones alternativas de sí mismo atrapadas en otros marcos, en otros mundos. Vio a los compradores, a los hackers, a los servidores ocultos como templos, alimentados por almas capturadas. Entonces recordó el espejo que le había dado Alexei. Lo sostuvo frente a su retrato. El reflejo del rostro no era el suyo, sino una entidad hecha de sombras, de líneas geométricas en constante mutación. Gritaba, se resistía. Marcos lo enfrentó con todo lo que le quedaba de identidad. No soy tuyo. El retrato chilló como si se desgarrara desde adentro, y todo se volvió blanco. Despertó en su departamento, o al menos en lo que parecía serlo. Todo era igual, pero levemente distinto. Las paredes un poco más opacas, la luz del sol más tenue, los sonidos como si estuvieran bajo el agua. Fue al baño, se miró al espejo. Era él, pero con una cicatriz que no recordaba, una mirada más profunda, más vacía. Su computadora estaba encendida. En la pantalla, la galería, solo un retrato, RX-115. Y debajo, un mensaje. Ahora te toca observar. Desde entonces, Marcos no sale. No habla. Solo mira su pantalla, día y noche. La galería ya no le pertenece. Él le pertenece a ella. Y mientras el cursor parpadea, una nueva transacción se procesa. Un nuevo rostro se une a la colección. Quizás el próximo sea el tuyo. El apartamento de Ana era un antro lúgubre, con paredes descascaradas y facturas sin pagar amontonadas como escombros. La luz tenue de una lámpara parpadeante apenas iluminaba el escritorio de madera astillada, donde Ana, con los ojos hundidos por noches sin dormir, enfrentaba su laptop. Alguna vez fue una abogada prometedora, con un futuro brillante en un bufete prestigioso, pero un caso mal llevado la había arrastrado a la ruina, bancarrota, descrédito y una deuda que crecía como moho. Sus dedos, temblorosos no por el frío que se colaba por las ventanas mal selladas, sino por la mezcla de miedo y desesperación, flotaban sobre el teclado. Había encontrado algo en la Deep Web, un lugar al que llegó tras horas navegando por foros oscuros, siguiendo enlaces encriptados que parecían susurrarle. Un anuncio, en un foro enterrado bajo capas de código, prometía dinero infinito. El texto era minimalista, casi clínico, blanco sobre un fondo negro. Firma el contrato, riqueza sin límites, sin trucos, sin trucos. Ana soltó una risa amarga, su instinto legal gritándole que era una trampa, pero el aviso de desahucio pegado en la nevera pesaba más. Hizo clic en el enlace. La página cargó con lentitud como si el propio Internet dudara en mostrarle lo que había pedido. Un contrato digital apareció, escrito en una fuente roja que parecía sangrar contra el fondo oscuro. Los términos eran un laberinto de jerga legal, cláusulas enredadas que parecían moverse si las miraba demasiado tiempo. Ana, con los ojos nublados por el cansancio y la urgencia, apenas los rozó con la vista. ¿Qué importaban las letras pequeñas cuando no tenían nada que perder? Al final de la página, un campo en blanco esperaba su firma digital. Tecleó su nombre completo, Ana Sofía Morales, y pulsó Enter. Una barra de carga apareció, moviéndose con una lentitud deliberada, como si algo al otro lado la observara.
Cuando llegó al 100%, la pantalla se apagó por un segundo, y luego un mensaje simple. Contrato aceptado. Revisa tu monedero. Ana frunció el ceño, pero al abrir su cartera de Bitcoin una notificación la hizo jadear. Una suma absurda, millones en criptomoneda, había aparecido de la nada. No había remitente, solo un hash anónimo. Esa noche, Ana no durmió. No por la emoción, sino porque algo se sentía mal. Los espejos de su apartamento, empañados y baratos, reflejaban su figura, pero algo estaba fuera de lugar. Su reflejo parecía moverse más lento, como si no estuviera sincronizado con ella. Cuando se cepillaba los dientes, notó que el reflejo tardaba una fracción de segundo en imitarla, como si dudara. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al cansancio, y se acostó. Pero al día siguiente, el primer correo llegó. No tenía remitente, solo un asunto en letras mayúsculas. Instrucciones. El mensaje era breve. Di estoy lista en voz alta. Ahora Ana frunció el ceño, su instinto de abogada resurgiendo. ¿Una broma? ¿Un virus? Pero antes de que pudiera ignorarlo, un dolor agudo le atravesó el pecho como si una mano invisible apretara su corazón. Jadeó cayendo al suelo y sin pensarlo gritó: «Estoy lista». El dolor cesó al instante, dejándola temblando. Los correos siguieron llegando. Ve a la plaza a las 3 de la tarde. Compra un café y déjalo en la mesa 4. Instrucciones absurdas, sin sentido. Pero cada vez que intentaba desobedecer, el dolor regresaba, más intenso, como si algo dentro de ella la castigara. Ana, con su mente analítica, intentó rastrear los correos. Usó todas las herramientas que conocía: proxies, VPNs, incluso software de la Deep Web que había aprendido a manejar en su descenso a la desesperación. Pero cada búsqueda la llevaba a callejones digitales sin salida, sitios que cargaban en negro o mostraban errores 404. Una noche, mientras navegaba, un enlace la llevó a un sitio que hizo que se le helara la sangre. Era una transmisión en vivo, granulada pero clara, su apartamento, su escritorio, ella misma, mirando la pantalla en ese preciso momento. No había cámaras en su casa, nadie tenía acceso. Pero allí estaba, siendo observada. Los comentarios en la página eran un flujo constante, escritos en idiomas que no reconocía, emojis de ojos y risas que le erizaban la piel. Buen movimiento. Desobedece otra vez, vamos. Era un reality show, y ella era la protagonista sin saberlo. Ana intentó desconectarse. Apagó su laptop, arrancó el router, incluso rompió su teléfono contra la pared, pero esa noche, frente al espejo del baño, su reflejo habló. No fue su voz, sino algo grave, distorsionado, como si viniera de un lugar profundo y vacío. «Firma de nuevo», dijo, con sus propios labios moviéndose en el cristal, pero no en su rostro. «O te quedas conmigo para siempre». Ana gritó retrocediendo, pero el reflejo no se movió. Solo la miró con ojos que no eran los suyos. Quemó su laptop en un callejón. Esparció las cenizas, pero las instrucciones no pararon. Ahora llegaban en sueños. Imágenes de sitios oscuros, servidores zumbando en sótanos olvidados, y una presencia que se deslizaba en su mente, susurrando órdenes. Cada día sentía menos control sobre su cuerpo. Sus manos se movían solas a veces, escribiendo cosas que no entendía, caminando a lugares que no recordaba haber elegido. Desesperada, Ana buscó ayuda en los mismos foros de la Deep Web donde había encontrado el contrato. Los usuarios, anónimos detrás de nombres como Null Pointer o Deadlink, se reían de ella. «Firmaste», decían, «no hay salida». Pero un usuario llamado Ghost Shell, le dio una pista. El contrato no era un código ni un virus. Era un enlace, algo vivo, una entidad que vivía en la red, alimentándose de los firmantes. «Encuentra el servidor raíz», escribió antes de desconectarse para siempre. Ana, con los pocos recursos que le quedaban, rastreó la señal. Cada búsqueda era un riesgo. Los sitios que visitaba parecían saberlo, mostrando imágenes de su infancia, grabaciones de su voz, secretos que nadie más conocía. Una noche, encontró una dirección física, un almacén abandonado en las afueras de Madrid. Contra todo instinto fue. El almacén era un mausoleo de tecnología muerta, servidores oxidados, cables colgando como venas cortadas. En el centro, una terminal antigua, su pantalla parpadeando con el mismo contrato que había firmado. Intentó apagarla, pero la pantalla no respondía. Entonces, el dolor volvió, más fuerte que nunca,
y su cuerpo se movió solo, acercándose al teclado. Sus dedos comenzaron a escribir firmando de nuevo, mientras ella gritaba en su mente. La pantalla mostró un nuevo mensaje: bienvenida a la eternidad. Su reflejo en la pantalla ya no era ella, sino algo más, algo que sonreía con dientes que no eran humanos. Ana despertó en su apartamento, o eso pensó. Todo parecía igual, pero los espejos estaban vacíos. No había reflejo. Los correos habían parado, pero ahora escuchaba las órdenes directamente en su cabeza. Una voz que no era la suya. Intentó gritar, pero su boca no obedecía. Sus manos se movían, abriendo la laptop que había destruido, que ahora estaba intacta. La Deep Web la había reclamado, y mientras su cuerpo caminaba por las calles, ejecutando órdenes para una audiencia invisible, Ana, atrapada en su propia mente, entendió que el contrato nunca había sido sobre dinero. Era sobre ella, sobre su alma, atrapada en un bucle eterno, un espectáculo para los ojos ocultos de la red. Diego tenía 17 años y una vida que se sentía como un eco en un cuarto vacío. Sus días transcurrían entre la escuela, donde apenas intercambiaba palabras con sus compañeros, y su habitación, un refugio desordenado con pósters de bandas que ya nadie escuchaba. La soledad era su compañera constante, un peso que lo seguía como una sombra. Una noche, mientras navegaba por foros oscuros en busca de algo que rompiera la monotonía, encontró un enlace en un subreddit olvidado. Decía: conecta con almas como tú, Deep Web. No necesitas más que curiosidad. El enlace lo llevó a un sitio con una interfaz negra y letras verdes parpadeantes, como si hubiera sido diseñado en los años 80. Era una sala de chat anónima. Sin pensarlo mucho, Diego se registró con el nombre Eco 17 y entró. Al principio, la sala parecía un lugar extraño pero inofensivo. Los usuarios tenían nombres crípticos: sin rostro, ojos cerrados, sombra. Los mensajes eran fragmentos de conversaciones sin contexto, algunos en idiomas que Diego no reconocía. Pero Sombra fue diferente. Su primer mensaje llegó directo, como si hubiera estado esperando a Diego. Eco 17, ¿también te sientes perdido? Diego respondió, y así comenzó una conversación que se extendió por horas. Sombra era ingenioso, empático. Parecía entender el vacío que Diego cargaba. Hablaban de música, de sueños rotos, de cómo el mundo parecía girar sin ellos. Por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que alguien lo veía. Las semanas pasaron, y Diego se obsesionó con la sala. Cada noche, al volver de la escuela, encendía su laptop y entraba. Sombra siempre estaba ahí, como si nunca se desconectara. Pero había algo extraño. Sombra nunca compartía nada personal. Cuando Diego preguntaba, cambiaba de tema o respondía con frases evasivas como: los detalles no importan aquí. Diego, sin embargo, no le daba importancia. La sala se había convertido en su escape, el único lugar donde no se sentía invisible. Una noche, mientras charlaban, Diego intentó cerrar la ventana del navegador. El botón de cerrar sesión no estaba. Frunció el ceño y probó de nuevo, pero nada. Actualizó la página, cerró el navegador, incluso reinició la laptop, pero la sala seguía abierta, los mensajes de Sombra apareciendo sin parar. ¿Intentas irte, Eco 17? Escribió Sombra. Diego sintió un escalofrío. Respondió medio en broma que el botón estaba roto. La respuesta de Sombra llegó en segundos. Nadie se va de aquí, estás para siempre. Diego rió nervioso, pensando que era una broma, pero entonces su pantalla parpadeó. Una imagen apareció en la sala, la fachada de su casa, tomada desde la calle, bajo la luz de un farol. Era su casa, sin duda, con el viejo buzón torcido y la bicicleta oxidada en el porche. El corazón de Diego se aceleró. Cerró la laptop de un golpe y desconectó el cable de internet. El silencio de su habitación se sintió opresivo, como si el aire se hubiera espesado. Intentó calmarse diciéndose que era un truco o un hackeo, pero su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. No puedes desconectarte. Diego lo bloqueó, pero otro llegó, y luego otro, todos con el mismo texto. Apagó el teléfono, pero al encenderlo de nuevo, la pantalla mostró la sala de chat abierta, con un nuevo mensaje de Sombra. Mira detrás de ti. Diego giró, esperando encontrar algo, pero solo estaba su habitación, desordenada y silenciosa. Sin embargo, el miedo ya se había instalado en su pecho. Al día siguiente, Diego evitó la laptop.
Pasó el día en la escuela, distraído, mirando por encima del hombro, sintiendo que alguien lo observaba. Cuando llegó a casa, encontró su laptop encendida sobre su cama, aunque juraba haberla guardado en un cajón. La pantalla mostraba la sala y una nueva imagen, su habitación, tomada desde un ángulo imposible, como si la cámara estuviera dentro de su armario. Diego abrió el armario con manos temblorosas, pero no había nada más que ropa y cajas. Cerró la laptop y la llevó al garaje, encerrándola en una caja de herramientas. Esa noche, no pudo dormir. Cada crujido de la casa, cada sombra en la pared lo hacía saltar. A la medianoche un sonido lo despertó. Risas bajas y distorsionadas, como si vinieran de un altavoz viejo. Provenían del armario. Con el corazón en la garganta, Diego se acercó y abrió la puerta. La laptop estaba ahí, abierta, la pantalla mostrando su rostro en tiempo real, como si una cámara lo estuviera grabando. Pero no había ninguna cámara. Intentó apagarla, pero los botones no respondían. Un mensaje apareció. Cada palabra que escribes me da más de ti. Diego tomó un martillo del garaje y destrozó la laptop, rompiendo la pantalla en pedazos. Se sintió aliviado, pero solo por un momento. A la mañana siguiente, su correo estaba lleno de mensajes de un remitente desconocido. Todos decían lo mismo. No puedes escapar. Eres parte de la sala. Diego intentó ignorarlos, pero los mensajes seguían llegando, ahora en su teléfono, en las notificaciones de sus redes sociales, incluso en los anuncios que aparecían en su navegador. Intentó contárselo a sus padres, pero no le creyeron, diciendo que era solo un virus o un mal chiste. Pero Diego sabía que no era un virus. Cada noche escuchaba las risas, ahora más claras como si vinieran de todas partes. A veces veía destellos de su rostro en los espejos, en la pantalla apagada de su teléfono, en la televisión. Desesperado, buscó en foros de la Deep Web información sobre la sala. Encontró rumores, historias de usuarios que habían desaparecido tras unirse a salas similares. Algunos decían que eran trampas, sitios diseñados para capturar datos, pero otros hablaban de algo peor. Entidades que vivían en la Deep Web, recolectando almas digitales, fragmentos de la esencia de quienes se conectaban. Cada mensaje, cada interacción, las hacía más fuertes, más reales. Diego intentó borrar su rastro digital, eliminando sus cuentas, pero la sala seguía encontrándolo. Su teléfono se encendía solo, mostrando la interfaz negra y verde, con sombra escribiendo: "No eres solo un usuario. Eres mío". Una noche Diego decidió enfrentarlo. Con un nuevo teléfono entró a la sala y escribió: "¿Qué quieres de mí?". La respuesta de sombra fue inmediata: "Tu alma ya está aquí, solo falta tu cuerpo". La pantalla mostró un video. Diego sentado en su cama, escribiendo ese mismo mensaje grabado en tiempo real. Pero esta vez había algo más en la imagen. Una figura oscura detrás de él, apenas visible, con ojos que brillaban como píxeles defectuosos. Diego giró, pero no había nada. El terror lo paralizó. Intentó apagar el teléfono, pero la pantalla no respondía. Las risas volvieron ahora dentro de su cabeza como un eco interminable. Diego vive atrapado. Cambió de teléfono, de casa, incluso de ciudad, pero la sala lo sigue. Cada dispositivo que toca se enciende solo, mostrando la interfaz verde y negra. Los mensajes de sombra son constantes, burlones, recordándole que no hay escape. A veces, ve la figura oscura en los reflejos, en las pantallas, acercándose más cada día. Ya no duerme, no confía en nadie. La Deep Web no es solo un lugar, es una prisión, y Diego es su eterno habitante, condenado a escuchar las risas de sombra, sabiendo que cada clic, cada palabra, lo ata más a un abismo del que nunca podrá salir. Lucía siempre había sido una periodista intrépida, alguien que no temía meterse en los rincones más oscuros de la verdad, sin importar el costo. Su última obsesión era la Deep Web, ese submundo digital donde la humanidad parecía despojarse de toda moral. Había pasado meses infiltrándose en foros clandestinos, haciéndose pasar por una usuaria anónima bajo el seudónimo Luz Oculta. Su objetivo era claro: exponer un mercado de videos snuff, grabaciones reales de torturas y asesinatos que circulaban como mercancía en los sitios más recónditos de la red. Había oído rumores de un lugar llamado El Bazar, un mercado digital donde se compraba y vendía lo impensable: órganos, identidades, vidas.
Fue allí donde encontró el archivo que cambiaría todo. Un enlace titulado Caso 47. El archivo estaba alojado en un servidor encriptado, accesible solo a través de un navegador Tor y una serie de claves que había conseguido tras semanas de negociaciones en foros de hackers. Lucía descargó el archivo con manos temblorosas, consciente de que lo que vería podía marcarla para siempre. Pero su deber como periodista era más fuerte que el miedo. Sentada en su pequeño apartamento en el centro de la ciudad, con las cortinas cerradas y la única luz provenía de la pantalla de su laptop, abrió el archivo. El video comenzó con un zumbido grave, como si el audio estuviera distorsionado por una interferencia. La imagen era granulada pero clara. Una habitación oscura, una cama deshecha, y en ella, una figura dormida. Lucía frunció el ceño tratando de distinguir los detalles. Entonces, su corazón se detuvo. La figura en la cama era ella misma, durmiendo plácidamente con la ropa que había usado esa misma noche. El pánico la atravesó como una corriente eléctrica. Corrió a revisar su cámara de seguridad, instalada en la esquina de su habitación tras un intento de robo meses atrás. La grabación de esa noche mostraba su habitación vacía, sin intrusos, sin cámaras adicionales, sin nada fuera de lugar. Pero el video del caso 47 era innegable. Alguien o algo la había grabado mientras dormía, desde un ángulo imposible justo encima de su cama. El video terminó con un texto en letras blancas sobre un fondo negro. Encuentra el archivo perdido o serás la próxima. No había más explicaciones, solo un silencio que parecía llenar el apartamento con un peso opresivo. Lucía no durmió esa noche. Revisó cada rincón de su apartamento, buscando micrófonos, cámaras ocultas, cualquier cosa que explicara lo que había visto. No encontró nada. Su mente racional intentó convencerla de que era una broma, un montaje elaborado por alguien que conocía su investigación. Pero el miedo, ese instinto primitivo, le susurraba que algo estaba mal, muy mal. Decidió volver a la Deep Web, a los foros donde había encontrado el enlace. Publicó un mensaje en un hilo anónimo. ¿Alguien sabe qué es el caso 47? Las respuestas llegaron rápidas, pero ninguna era clara. «Abandónalo mientras puedas», escribió un usuario llamado Sin Ojos. «El archivo perdido no es un archivo, es un pacto», dijo otro, Cazador 47. Cada mensaje parecía más críptico, pero todos compartían un tono de advertencia, como si hablar del tema fuera suficiente para invocar algo. Siguiendo las pistas de los foros, Lucía se adentró en sitios aún más oscuros. Uno de ellos, accesible solo tras resolver un rompecabezas digital, era una galería de imágenes perturbadoras. Rostros desfigurados, cuerpos mutilados, escenas que parecían sacadas de una pesadilla. Cada imagen venía acompañada de un número, del 1 al 46. No había un caso 47. Lucía sintió un escalofrío al pensar que, tal vez, ella era el caso 47. Mientras navegaba, su apartamento comenzó a cambiar. Primero fueron ruidos, crujidos en las paredes, pasos suaves en el pasillo, un susurro que parecía venir de la ventilación. Luego objetos comenzaron a moverse. Su taza de café apareció en el baño. Su libreta de notas, donde apuntaba los detalles de su investigación, estaba abierta en una página que no recordaba haber escrito, con una sola frase garabateada: «No mires atrás». Una noche, mientras intentaba descifrar un nuevo enlace proporcionado por un usuario anónimo, su computadora se apagó de repente. La pantalla quedó negra, pero el ventilador seguía funcionando, emitiendo un zumbido que parecía un lamento. Lucía intentó reiniciarla, pero antes de que pudiera tocar el teclado, la pantalla se encendió sola. Un nuevo video comenzó a reproducirse. Era ella esa misma noche sentada frente a su laptop, abriendo el archivo original del caso 47. Pero la cámara no estaba frente a ella, ni en un trípode, ni en ningún lugar visible. El ángulo era desde arriba, justo detrás de su hombro, como si alguien estuviera parado allí observándola. Lucía giró la cabeza instintivamente, pero no había nada. Solo la oscuridad de su apartamento. El video terminó con un nuevo mensaje: «Estás más cerca, pero no lo suficiente, pero no lo...». El terror se apoderó de ella. Intentó salir de su apartamento, pero la puerta principal no abría. El cerrojo estaba atascado, como si algo lo sujetara desde el otro lado. Su teléfono vibró en ese momento, mostrando un mensaje de un número desconocido.
El archivo perdido es tu alma. Lucía gritó, arrojando el teléfono contra la pared, pero la pantalla no se rompió. En cambio, comenzó a mostrar una transmisión en vivo. Su propia habitación, en tiempo real, con ella parada en el centro mirando el teléfono. La cámara parecía estar en la esquina superior de la pared, pero no había nada allí. Corrió a apagar la luz, pensando que eso detendría la grabación, pero la transmisión continuó, ahora en una visión nocturna verdosa que hacía que su figura pareciera un espectro. Desesperada, volvió a la Deep Web buscando respuestas. Encontró un foro donde un usuario afirmaba haber escapado del caso 47. Sus mensajes eran un caos, escritos con errores como si tuviera prisa. Decía que el archivo perdido no era un archivo digital, sino una ofrenda. Ellos quieren algo tuyo, escribió, algo que no puedes recuperar. El usuario recomendaba encontrar un sitio específico, un enlace que solo aparecía en ciertos momentos, llamado el altar. Lucía buscó durante horas, siguiendo cadenas de enlaces que la llevaban a páginas en blanco, videos de estática y audios que parecían susurros en un idioma que no reconocía. Finalmente encontró el altar, una página negra con un único campo de texto y un botón que decía ofrendar. No sabía qué escribir. ¿Su nombre? ¿Su dirección? ¿Un secreto? Pensó en todo lo que había aprendido en su investigación. Los videos snuff, las víctimas, los números del 1 al 46. ¿Y si el archivo perdido era ella misma? Temblando escribió: Lucía Ramírez, mi alma. Presionó el botón. La pantalla se congeló, y un sonido como de electricidad estática llenó la habitación. Luego silencio. Su puerta se abrió sola, con un chirrido lento. Pensó en correr, pero algo la detuvo. Una sensación de vacío, como si una parte de ella se hubiera desvanecido. Desde esa noche, Lucía no volvió a ser la misma. Siguió viviendo en su apartamento, pero algo estaba mal. Los ruidos cesaron, los videos desaparecieron, y su computadora nunca volvió a mostrar un enlace a El Bazar. Pero cada noche, al cerrar los ojos, sentía una presencia. No podía verla, pero sabía que estaba allí, observándola desde las sombras. A veces, al despertar, encontraba su laptop encendida, mostrando una pantalla negra con un solo mensaje: aceptado. Sus amigos notaron que ya no hablaba con la misma pasión, que sus ojos parecían vacíos. Lucía seguía escribiendo, pero sus artículos eran fríos, carentes de vida. En la Deep Web, un nuevo rumor comenzó a circular. Un archivo titulado Caso 48 había aparecido en El Bazar. Nadie sabía quién era la próxima víctima, pero todos coincidían en una cosa. Una vez que abrías el archivo perdido, no había vuelta atrás. Clara, una desarrolladora freelance de 28 años, está sentada frente a su computadora en su apartamento, iluminado solo por la luz azulada de la pantalla. La tormenta ruge afuera. El viento golpea las ventanas. Sus dedos teclean rápido mientras navega por un foro oculto en la Deep Web, un lugar al que llegó tras horas de configurar Tor y saltar servidores proxy. En la pantalla, un hilo titulado Código Fuente Definitivo promete acceso ilimitado a servidores gubernamentales. Clara, con su pasión por descifrar sistemas, siente una mezcla de curiosidad y escepticismo. El precio es alto, 0,5 Bitcoin. Mira su billetera digital, duda, pero la tentación es fuerte. Solo es un archivo. ¿Qué puede salir mal?, murmura. Transfiere las criptomonedas y descarga un archivo encriptado llamado Susurro versión 1.7z. Descomprime el archivo en una máquina virtual para proteger su sistema. La pantalla parpadea, y un ejecutable aparece. Run susurro.exe. Contra su instinto lo ejecuta. La computadora emite un zumbido grave como un enjambre de insectos atrapado en los altavoces. Clara frunce el ceño, revisa el uso de CPU, 100%. Antes de que pueda cerrar el programa, una voz distorsionada y susurrante emerge de los altavoces. Clara Delgado, 28 años, calle Olmo 17. Su corazón se acelera. La voz recita su número de teléfono, su correo, hasta la contraseña de su Wi-Fi. Intenta apagar la computadora, pero el teclado no responde. La cámara web se enciende sola. Su luz verde parpadea. En la pantalla su propio rostro la observa, pero algo está mal. Sus ojos en el reflejo parecen vacíos. Desesperada arranca el cable de la computadora.
El zumbido cesa, pero ahora lo escucha desde su teléfono que está sobre la mesa. La pantalla del móvil se ilumina sin que lo toque, mostrando un mensaje. El código ahora eres tú. Las luces del apartamento parpadean y un relámpago ilumina la habitación. Por un instante, Clara jura ver una sombra alargada moviéndose en la esquina. Su respiración se entrecorta. Corre a desenchufar el router, pero el zumbido persiste, ahora más fuerte, como si viniera de las paredes. Su teléfono vibra con otro mensaje. Escribe Clara. Sin querer, sus dedos tiemblan sobre el teclado del móvil, como si una fuerza externa los guiara. Abre un editor de texto y escribe líneas de código que no reconoce. Funciones en un lenguaje extraño, mezclas de Python y algo indescifrable. Las noches siguientes son una pesadilla. Cada vez que intenta dormir, el zumbido regresa, ahora dentro de su cabeza, como un eco que no explica. La voz susurrante la despierta a las 3:33 de la mañana, ordenándole escribir más código. Clara obedece aterrada mientras siente que algo la observa desde la pantalla. Intenta investigar el foro donde descargó el archivo, pero el enlace ha desaparecido. Busca en la Deep Web saltando de nodo en nodo y encuentra rumores. El archivo susurro Kit 1.7 es parte de un experimento. Una red de hackers que usa mentes humanas como nodos de procesamiento. Cada línea de código que escribe la conecta más a esa red, como si su conciencia se fragmentara en datos. Una noche agotada, Clara intenta denunciar el caso. Llama a un amigo programador, pero mientras explica, su computadora se enciende sola y emite un chillido agudo. El monitor muestra un video en vivo de ella misma, grabada desde un ángulo imposible. El techo de su habitación. La voz susurra: «No hagas eso, Clara». El teléfono de su amigo corta la llamada, y segundos después, recibe un mensaje suyo. «Para. Ellos saben». Clara tiembla, revisa cada rincón de su apartamento, pero no encuentra cámaras. Las sombras en las esquinas parecen moverse, más nítidas, como figuras humanas sin rostro. Desesperada, intenta destruir su computadora. La arroja al suelo, pero el zumbido no para. El monitor roto sigue mostrando su rostro, ahora distorsionado, con una sonrisa que no es suya. Clara corre a la cocina, agarra un cuchillo, pero el zumbido la paraliza. Sus manos, contra su voluntad, empiezan a escribir en el aire, como si teclearan en un teclado invisible. La voz susurra: «Eres parte de nosotros ahora». Las luces del apartamento se apagan por completo, y en la oscuridad, Clara siente un aliento frío en su nuca. Grita, pero el sonido se pierde en el zumbido. Días después, Clara no responde mensajes. Su apartamento está vacío, la computadora destrozada. En la Deep Web, un nuevo hilo aparece en un foro oscuro. Código fuente definitivo quinto 2.0. El archivo ahora incluye un fragmento de datos etiquetado como Clara D28. Quienes lo descargan escuchan un zumbido y una voz que susurra su nombre. En la pantalla, una sombra sin rostro los observa esperando. La habitación de Mateo estaba sumida en un silencio opresivo, roto solo por el zumbido de su computadora y el tecleo frenético de sus dedos. Era medianoche, y la luz azulada del monitor iluminaba su rostro pálido, con ojeras marcadas por horas sin dormir. Mateo, un estudiante universitario de 22 años, tenía una obsesión: los mercados de la Deep Web. Había comenzado explorando foros de hackers y comprando software pirata, pero con el tiempo se adentró en sitios más oscuros, donde se vendían cosas que no tenían nombre en la superficie de Internet. Esta noche, navegando por un mercado.onion al que había accedido tras horas de configurar su red Tor, encontró algo que le heló la sangre: una subasta titulada Vidas en Venta. La descripción era breve pero inquietante. Lote número 47, 24 horas de control total, puja mínima, 0.01 BTC. Pensando que era una broma macabra, algo típico de los foros donde los trolls se burlaban de novatos, Mateo decidió pujar. Ingresó 0.02 bitcoins, una cantidad insignificante, y envió su oferta con una risa nerviosa. ¿Qué clase de idiota organiza esto?, murmuró cerrando su portátil y yendo a dormir. A la mañana siguiente, un correo cifrado lo esperaba en su bandeja de entrada de la Darknet. El asunto decía: «Felicidades, ganaste el lote número 47». Mateo frunció el ceño, confundido.
No esperaba una respuesta, mucho menos ganar. El mensaje contenía un enlace Onion y una clave de acceso. Su curiosidad, esa maldita curiosidad que lo había metido en la Deep Web en primer lugar, lo empujó a abrirlo. La pantalla se llenó con una transmisión en vivo. Era un sótano oscuro, con paredes de cemento agrietadas y una bombilla que parpadeaba débilmente. En el centro, atada a una silla de metal, estaba una joven. Tenía el cabello desordenado, los ojos hinchados por el llanto y una mordaza en la boca. Un temporizador en la esquina de la pantalla marcaba 23:59:12 y seguía contando hacia atrás. Debajo de la transmisión, había un campo de texto con la instrucción: escribe tu comando control total por 24 horas. Mateo sintió un nudo en el estómago. Esto no era una broma. Intentó cerrar la pestaña, pero su navegador no respondía. Probó apagar la computadora, pero la pantalla seguía mostrando la imagen de la joven, cuyos ojos parecían perforarlo a través de la cámara. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla: tú decides su destino. Mateo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, escribió en el campo de texto: libérala. La respuesta fue inmediata: comando inválido. Especifica una acción concreta. Temblando, intentó desconectar su computadora de internet, pero el router no respondía. Reinició el sistema, pero la transmisión volvió a aparecer al encenderse. La joven ahora lo miraba directamente, como si supiera que él estaba allí. Sus ojos, llenos de terror, parecían suplicar. Mateo marcó el número de la policía, pero la llamada se cortó al instante. Intentó usar su teléfono, pero la señal había desaparecido. Entonces, un golpe resonó en la puerta de su apartamento. Era un sonido seco, rítmico, como si alguien golpeara con un objeto pesado. Mateo se quedó paralizado con el teléfono en la mano. Los golpes se detuvieron y un silencio aún más aterrador llenó la habitación. Corrió a la puerta y miró por la mirilla. No había nadie. Con manos temblorosas abrió la puerta y encontró un paquete pequeño en el suelo. Dentro había una nota escrita a mano: gracias por participar. Eres el próximo lote. El corazón de Mateo se detuvo. Cerró la puerta de golpe y corrió a su computadora, que ahora mostraba un nuevo mensaje: tu puja ha sido registrada. Transmisión en vivo comenzará en 48 horas. La pantalla se apagó sola. Mateo intentó encenderla, pero no respondía. Corrió a la ventana y miró hacia la calle. Una figura encapuchada estaba parada bajo una farola, observándolo. Cuando parpadeó, la figura había desaparecido. Las siguientes horas fueron una pesadilla. Mateo intentó salir de su apartamento, pero cada vez que abría la puerta sentía una presencia detrás de él, como si alguien lo siguiera. Su teléfono comenzó a recibir notificaciones de aplicaciones que no recordaba haber instalado, todas con mensajes idénticos. Prepárate, la subasta ha comenzado. Desesperado se conectó a una red pública desde un café cercano, usando una laptop vieja que tenía en casa. Entró a la Deep Web y buscó el mercado donde había encontrado la subasta. El sitio estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Pero en otro foro, uno aún más oscuro, encontró un nuevo enlace. Al abrirlo, vio una transmisión en vivo de su propio apartamento. La cámara mostraba su escritorio, su cama, incluso la ventana donde había visto a la figura. No había nadie en la imagen, pero el temporizador marcaba 47 minutos 32 segundos 19. Mateo sintió que el aire se le escapaba. Alguien o algo lo estaba vigilando. Intentó rastrear la señal del enlace, usando todas sus habilidades como programador, pero cada intento lo llevaba a servidores muertos o direcciones IP que no existían. En un momento de pánico escribió en un foro de hackers pidiendo ayuda. La única respuesta que recibió fue: no puedes escapar de la subasta silenciosa. Una vez que pujas, eres parte del juego. Cada vez que intentaba dormir, escuchaba pasos en su apartamento. Objetos pequeños, como llaves o vasos, aparecían movidos del lugar. Su computadora se encendía sola por las noches, mostrando la transmisión de su propia casa. En una ocasión, la cámara enfocó un rincón oscuro de su habitación, donde una sombra parecía moverse lentamente. Intentó contactar a sus amigos, pero nadie respondía. Su correo estaba lleno de mensajes automáticos que decían: tu lote está generando interés. Puja actual, 0.05 BTC. Mateo no sabía si era una broma cruel o algo mucho peor. Decidió mudarse temporalmente a un motel,
pero al llegar encontró otro paquete en la recepción, con su nombre escrito en la misma letra de la nota anterior. Dentro había un USB. Contra todo sentido común lo conectó a su laptop vieja. Contenía un video de la joven que había visto en la primera transmisión. Estaba viva, pero sus ojos estaban vacíos, como si algo en ella se hubiera roto. Al final del video la cámara giró y mostró el rostro de Mateo, grabado desde su propia webcam, aunque él juraba que no había estado frente a ella. Los días pasaron, y Mateo apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos veía a la joven suplicando, o peor, veía su propio rostro en una subasta en línea. Intentó borrar su rastro digital, eliminando cuentas, formateando discos duros, pero nada funcionaba. Su rostro seguía apareciendo en los mercados de la Deep Web, con descripciones que detallaban su vida, su dirección, sus horarios, incluso sus miedos más profundos. Una noche, mientras estaba escondido en el motel, recibió un mensaje en su teléfono. El temporizador está por terminar. Prepárate para tu transmisión. La pantalla mostró una cuenta regresiva, 005912. Mateo no sabía si era real o si estaba perdiendo la cordura. Corrió a la estación de policía más cercana, pero al llegar los oficiales lo miraron con extrañeza. Uno de ellos sacó un teléfono y le mostró una transmisión en vivo. Era Mateo, parado frente a la estación, grabado en tiempo real. «No puedes escapar», dijo el oficial con una sonrisa que no era humana. Mateo salió corriendo, pero las calles parecían diferentes, como si la ciudad misma estuviera cambiando a su alrededor. Las farolas parpadeaban, y las sombras parecían alargarse hacia él. Su teléfono vibró con un último mensaje. «La subasta silenciosa te da la bienvenida. Tu lote está listo». Ahora, Mateo vive huyendo, cambiando de ciudad, de identidad, pero nunca se siente solo. Cada pantalla que mira, cada reflejo en una ventana, parece observarlo. En los rincones más oscuros de la Deep Web, su rostro sigue apareciendo, con un temporizador que nunca se detiene. A veces escucha golpes en la puerta, aunque esté en una habitación cerrada. A veces ve a la joven de la primera transmisión, parada en la distancia, mirándolo con ojos vacíos. Y siempre, en el fondo de su mente, escucha una voz susurrando: «Tú pujaste. Ahora eres nuestro».